Si estás buscando una lista de libros ligeros, bonitos o fáciles para inspirarte un domingo por la tarde, este video probablemente no es para ti. Pero si eres estudiante serio, instructor de yoga o practicante que quiere comprender la raíz de la práctica, esta lista puede transformar tu biblioteca completa. Estos no son simplemente libros de yoga, son mapas del cuerpo, de la respiración, de la mente, de la tradición, de la disciplina espiritual y de la liberación. Esta no es la típica lista de libros para principiantes que abunda en YouTube. Es una biblioteca para quien quiere estudiar yoga con profundidad real. Y con este video inauguramos una nueva serie en Estudio Corunta, la Biblioteca del Yogi. Así que si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos videos de esta serie. ¿Qué tal, yogis? Bienvenidos a Estudio Corunta. Les saluda su anfitrión Rafael Díaz. El día de hoy les voy a compartir mi top 10 de libros de yoga que todo estudiante serio o instructor debería conocer. Quédate conmigo hasta el final porque el número 1 no es un libro muy conocido y no solamente es mi libro favorito de yoga, sino también de toda la vida. Antes de empezar, una aclaración. Este no es un ranking absoluto. No estoy diciendo que estos sean los únicos libros importantes de yoga, ni que todo el mundo tenga que leerlos en ese orden. Esta es una lista personal, textos que desde la anatomía, la práctica, el pranayama, la filosofía y tradición pueden cambiar profundamente la manera en que entiendes el yoga. Voy a dar los títulos en inglés, ya que varios de estos libros se encuentran solamente en ese idioma. Pero también voy a mencionar cuáles sí están disponibles en español. Al hacer la lista, inintencionalmente surgió también un patrón de clasificación. Vamos a comenzar con la base técnica, cuerpo, anatomía, respiración. Luego entraremos a la tradición de la práctica, Hatha Yoga, textos clásicos y método. Luego hablaremos de inspiración para la vida espiritual, disciplina y práctica cotidiana, para finalmente llegar a la filosofía del yoga. Porque un instructor de yoga no necesita solamente saber dar clases, necesita saber pensar, leer, comparar fuentes y distinguir entre tradición y moda, entre profundidad y decoración espiritual, entre práctica real y simple estética. Y ahora sí, pasemos al top 10. Antes de entrar al top 10, quiero hacer una mención honorífica especial. Yoga Corunta, el libro del yoga de Rafael Díaz. Lo menciono no solamente porque es mi propio libro, sino también porque representa la visión de Estudio Corunta. Un yoga profundo, técnico, tradicional, integral y aplicable a la vida real. Este es el libro que me hubiera encantado encontrar cuando comencé a estudiar yoga. Yoga Corunta es una obra extensa que explora distintos aspectos del yoga desde una perspectiva amplia. Incluye los orígenes del yoga, la fisiología yógica, teoría de asana, indicaciones, beneficios, contraindicaciones y variaciones de más de 100 posturas. También contiene secuencias detalladas para distintos niveles, teoría y práctica de pranayama, una guía de meditación, el yoga Rajasya de Nata Muni y un estudio profundo de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero más allá de su contenido técnico, el libro nace con una intención clara: mantener viva la leyenda del Yoga Corunta, reimaginando lo que pudo haber sido y fusionando las enseñanzas de las escrituras antiguas con la práctica contemporánea. Yoga Corunta busca volver accesible una visión integral, profunda y atemporal del yoga para el practicante moderno. Es un libro para todos. Ofrece un amplio marco de referencia para principiantes y herramientas adicionales para instructores que desean profundizar y expandir sus métodos de enseñanza. Puedes adquirirlo en español o en inglés en formato físico o PDF directamente en yogacorunta.net. Ahora sí, vamos con el top 10. En el número 10, Anatomy of Hatha Yoga de David Coulter. Este libro es una referencia fundamental para cualquier persona que quiera estudiar o enseñar yoga con seriedad.
Probablemente es una de las obras más completas y autorizadas para relacionar el Hatha Yoga con la anatomía y la fisiología moderna. Y esto tiene mucho peso porque Coulter no escribe desde la especulación. Era doctor en anatomía, profesor, practicante de yoga y maestro durante décadas. Enseñó en el Himalayan Institute for Yoga Science and Philosophy y también estuvo vinculado a instituciones médicas como la Universidad de Minnesota y Columbia University. Eso le permite construir un puente muy valioso entre dos mundos, la tradición empírica del yoga y el lenguaje científico de la anatomía occidental. El libro explica con mucho detalle qué ocurre en el cuerpo durante las asanas, la respiración de pranayama, la relajación y la meditación. Habla de movimiento, postura, respiración, familias de asanas, sistema musculoesquelético, sistema nervioso y sistema cardiovascular. Pero lo más importante es que no se queda en teoría. La información fisiológica está constantemente vinculada con la práctica. Esto ayuda a entender por qué una instrucción funciona, por qué una postura se siente de cierta manera, qué estructuras están participando y qué ajustes pueden tener sentido según el cuerpo de cada persona. Coulter presenta la anatomía del yoga en términos científicos, pero sin reducir el yoga a una simple gimnasia. Respeta la práctica, pero decide enfocarse en lo físico y observable, evitando entrar en conceptos no físicos como prana o chakras. Y eso hace que el libro sea especialmente útil para instructores que necesitan claridad biomecánica, no solo lenguaje simbólico. También es una obra muy densa, de más de 600 páginas, con diagramas anatómicos, patrones respiratorios y análisis detallados de distintas categorías de posturas. No pertenece a la tendencia moderna de mostrar imágenes rápidas de cada fase de una postura. Es más bien un libro de estudio, consulta y regreso constante. Para mí, este libro es indispensable porque ayuda a corregir uno de los grandes problemas del yoga moderno: enseñar desde la imitación. Cuando repetimos instrucciones sin comprender la estructura del cuerpo, ajustamos desde la costumbre y pedimos profundidad sin reconocer límites reales. Anatomy of Hatha Yoga no te vuelve automáticamente un gran maestro, pero sí te obliga a enseñar con más humildad, precisión y responsabilidad. También puede encontrarse en español como Anatomía del Hatha Yoga. En el número 9, Yoga Yajnavalkya en la versión de A.G. Mohan. Este es un texto esencial para cualquier estudiante serio que quiera comprender el yoga clásico más allá de las versiones simplificadas del mundo moderno. Sri T. Krishnamacharya llegó a considerar el Yoga Yajnavalkya como el texto clásico de yoga más importante y auténtico después de los Yoga Sutras de Patanjali. Y eso ya nos dice mucho. No estamos ante una obra secundaria, sino ante un texto de enorme peso dentro de la tradición. De hecho, otros textos posteriores como el Hatha Yoga Pradipika y el Gheranda Samhita tomaron versos de esta obra, lo que muestra su influencia profunda en el desarrollo del yoga. El libro está construido como una conversación entre el sabio Yajnavalkya y su esposa Gargi, y esa forma dialogada le da una claridad especial. No se siente como un texto seco o excesivamente críptico, sino como una enseñanza viva, estructurada y profundamente pedagógica. El Yoga Yajnavalkya sigue la estructura de los 8 miembros del yoga, pero desarrolla algunos temas con una riqueza particular, especialmente el pranayama, pratyahara, dharana, kundalini y las prácticas relacionadas con el sonido. Esto lo vuelve muy valioso para quienes quieren comprender el yoga no solo como postura, sino como un sistema completo de disciplina, interiorización y liberación. Una de sus aportaciones más importantes es la forma en que explica distintos tipos de pranayama, varios modos de pratyahara y formas específicas de dharana. Y lo hace con un tono sorprendentemente práctico. Por momentos, el texto se siente casi como un manual de práctica, claro, directo y cuidadosamente organizado. También es especialmente importante su explicación del ascenso de Kundalini a través de Sushumna, el canal central del cuerpo sutil hacia la coronilla. Estos temas requieren madurez y discernimiento,
pero el texto los presenta dentro de una visión ordenada de la práctica yógica. La edición de A.G. Mohan es particularmente valiosa porque ofrece una traducción clara, legible y acompañada por transliteración romana del sánscrito original. Y uno de sus grandes aportes son las notas de los traductores, inteligentes, precisas y muy útiles para comprender no solo el texto, sino también el contexto más amplio de la filosofía védica y yógica. Para un instructor serio, este libro abre una puerta muy importante. Nos ayuda a salir de una visión limitada del yoga sin abandonar la estructura clásica. Nos muestra que la tradición yógica es vasta, antigua, compleja y profundamente práctica. Y por eso, cualquier persona interesada en estudiar yoga con mayor profundidad debería leer, estudiar e incorporar las enseñanzas de este texto. En este caso recomiendo la edición de A.G. Mohan en inglés, no está disponible en español. En el número 8, Autobiography of a Yogi de Paramahansa Yogananda. Este libro es distinto a varios de los demás en la lista. No funciona como manual técnico, tratado sistemático de filosofía ni guía de alineación. Su valor está en otro lugar. Es una de las obras espirituales más influyentes del siglo XX y uno de los grandes puentes entre la tradición yógica de India y el lector occidental. Ha sido reconocido como uno de los grandes libros espirituales del siglo pasado, traducido a decenas de idiomas y leído por millones de personas en todo el mundo. Pero su importancia no está solo en su popularidad. La autobiografía del yogi es una introducción profundamente inspiradora a la ciencia antigua del yoga, a la tradición de la meditación y al ideal de la autorrealización. Yogananda narra su vida con una mezcla muy especial de candor, elegancia, humor y devoción. El libro recorre sus experiencias de infancia, su búsqueda de un maestro iluminado, sus encuentros con santos y sabios de India, sus años de formación bajo la guía de su gurú y las décadas que vivió y enseñó en Estados Unidos. También aparecen figuras extraordinarias de Oriente y Occidente: Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Luther Burbank, Terence Newman y otros personajes que convierten el libro en una especie de mapa espiritual del siglo XX. Pero lo más importante es que Yogananda no presenta el yoga como una idea exótica o como una simple práctica física. Lo presenta como una ciencia de la conciencia, una vía de meditación, disciplina interior y realización del ser. El libro también aborda experiencias extraordinarias, incluso aquellas que normalmente llamaríamos milagros, pero no las presenta solo como espectáculo, sino como expresión de leyes más sutiles de la existencia. Por eso debe leerse con madurez. Tiene un tono elogioso, relatos sorprendentes y episodios que cada lector puede recibir desde la fe, el símbolo o la lectura crítica. Aún así, su fuerza permanece, porque incluso desde una mirada histórica sigue siendo un documento fundamental para comprender cómo el yoga se convirtió en una fuerza espiritual global. Para muchos lectores, este fue el primer libro que les hizo sentir que el yoga era mucho más que ejercicio. Era una búsqueda de lo absoluto, y por eso merece estar en esta lista. Puede encontrarse en español como La autobiografía de un yogi. En el número 7, Prana and Pranayama de Swami Niranjananda Sarasvati. Este libro forma parte de las publicaciones de la Bihar School of Yoga, y eso ya dice mucho. En mi experiencia, las publicaciones de la escuela Bihar son del más alto nivel, rigurosas, profundas, prácticas y muy bien estructuradas para el estudiante serio. Prana and Pranayama es un texto completo sobre la filosofía clásica del prana, la fuerza vital, y del pranayama, entendido no solo como respiración, sino como expansión y regulación de esa fuerza vital. El libro presenta la ciencia del pranayama tal como aparece en los textos clásicos y cómo se enseña dentro de la tradición de Satyananda Yoga y la Bihar School of Yoga. Su valor está en que no separa la teoría de la práctica. Primero desarrolla la visión yógica del prana y sus conceptos relacionados, koshas, chakras, nadis y mantra. Después entra en la fisiología respiratoria y en la investigación moderna sobre pranayama
conectando el lenguaje tradicional con el estudio del cuerpo, la respiración y el sistema nervioso. Y finalmente ofrece una sección práctica con preparación, guías específicas y técnicas clásicas de pranayama. Esto lo convierte en un libro muy valioso para instructores porque permite enseñar la respiración con estructura, progresión y respeto. No como una ocurrencia al final de la clase, ni como una frase bonita de inhala paz y exhala estrés, sino como una ciencia interna que exige comprensión. Además, a lo largo del texto se integran referencias a fuentes tradicionales, lo que ayuda a entender mejor la intención original de estas enseñanzas. Aquí el pranayama no aparece como simple entrenamiento pulmonar. Aparece como un puente entre cuerpo, mente, energía y conciencia. Y esto es esencial, porque si el asana educa el cuerpo, el pranayama empieza a educar la energía y la mente. También conviene decirlo con claridad. Muchas tradiciones atribuyen al pranayama efectos profundos sobre la salud, la vitalidad y el equilibrio interno, pero su práctica debe hacerse con preparación, prudencia y, cuando sea necesario, guía adecuada. Por eso este libro es tan importante. Sirve tanto al practicante que quiere comprender mejor la dimensión espiritual de la respiración, como al instructor que necesita una base seria para enseñar pranayama sin superficialidad. Si quieres que tu comprensión de la respiración vaya más allá de lo básico, este libro es obligatorio. También puede encontrarse en español como Prana y Pranayama. En el número 6, Iron Yoga de V.K.S. Iyengar. Este es uno de los grandes clásicos modernos del yoga postural y probablemente una de las obras que más ayudó a definir cómo el mundo contemporáneo imagina el asana. Pero sería un error verlo solamente como un catálogo de posturas. La Iron Yoga también presenta una introducción a la historia, la filosofía y los fundamentos éticos del yoga. Iyengar explica el yoga como una disciplina integral, una forma de vivir, pensar, respirar, practicar y transformar la relación con el cuerpo y la mente. El libro expone las 8 ramas del yoga: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Esto es importante porque nos recuerda que el asana, aunque ocupa una parte enorme de la obra, no está aislado. Forma parte de un camino mucho más amplio. El propósito de Iyengar era describir las asanas y los pranayamas con claridad para el practicante moderno, pero sin romper el vínculo con la tradición. Y por eso el libro se volvió una referencia monumental. Presenta cientos de fotografías, más de 200 posturas, instrucciones precisas, beneficios y una visión sistemática de la práctica. Para generaciones enteras, la Iron Yoga fue una especie de gramática visual y técnica del asana, una obra para aprender nombres, formas, progresiones, disciplina y método. Su fuerza está en la precisión, en la seriedad, en la idea de que el cuerpo puede educarse hasta convertirse en un instrumento de atención. También es una obra inspiradora porque no reduce el yoga a ejercicio físico. Lo presenta como una práctica que puede transformar la salud, la disciplina, la alimentación, la sensibilidad corporal y la vida interior. Ahora bien, este libro debe leerse con madurez. Su valor no está en copiarlo de manera rígida, sino en estudiarlo como una obra monumental que pertenece a un contexto específico. Algunas posturas, permanencias y progresiones requieren adaptación, especialmente cuando enseñamos a cuerpos distintos, principiantes o personas con limitaciones reales. Por eso, para mí, la Iron Yoga debe leerse como un clásico técnico, histórico y filosófico. Es un libro para estudiar, admirar, cuestionar y contextualizar. Puede encontrarse en español como Luz sobre el Yoga. En el número 5, Hatha Yoga Pradipika de Svatmarama, en la edición comentada por Swami Muktibodhananda Sarasvati, publicada por la Bihar School of Yoga. Y esto es importante porque no estoy recomendando cualquier edición. Estoy recomendando esta versión porque, como suele ocurrir con las publicaciones de Bihar, el texto está presentado con profundidad,
claridad y una estructura extraordinaria para el estudiante serio. El Hatha Yoga Pradipika, cuyo título puede traducirse como Luz sobre el Hatha Yoga, es uno de los textos fundamentales del Hatha Yoga clásico. Esta edición incluye el texto sánscrito original compilado por Svatmarama, junto con una traducción y un comentario amplio que ayudan a comprender no solo lo que el texto dice, sino también cómo puede estudiarse dentro de una tradición viva. Aquí entramos en una dimensión del yoga que muchas veces se pierde en la práctica moderna. El Hatha Yoga Pradipika no presenta el Hatha Yoga como una clase suave de estiramientos ni como una simple práctica de bienestar físico. Lo presenta como una ciencia completa de transformación. Asana, pranayama, shatkarma, mudra, bandha y samadhi aparecen como partes de una misma arquitectura espiritual y energética. El cuerpo no se entiende como objeto estético, sino como instrumento de práctica. La respiración no aparece como accesorio, sino como puerta hacia la mente. Y las prácticas energéticas no se presentan como decoración simbólica, sino como medios para despertar y dirigir las fuerzas vitales, prana, chakras y kundalini shakti. Por eso, esta edición es tan valiosa. No solo explica posturas o técnicas, ayuda a entender por qué el Hatha Yoga fue considerado una base para yogas más elevados. Porque en su sentido tradicional, el Hatha Yoga no busca solamente salud y condición física. Busca refinar el cuerpo, purificar la energía y preparar la conciencia para estados más profundos de práctica. El tratado está organizado en 4 grandes partes: asana, shatkarma y pranayama, mudra y bandha y samadhi. Esa estructura muestra claramente que el Hatha Yoga clásico es mucho más amplio que el yoga postural moderno. Y también permite distinguir esta obra de otros manuales más accesibles de Bihar como Asana, Pranayama, Mudra, Bandha. Ese libro es excelente para empezar, pero el Hatha Yoga Pradipika va más profundo. Entra en la raíz textual, energética y contemplativa del Hatha Yoga. Para instructores y estudiantes serios, esta edición es especialmente útil porque no solo traduce el texto clásico, sino que lo contextualiza. Ayuda a comprender la diferencia entre yoga en sentido amplio y Hatha Yoga como método específico de transformación corporal, respiratoria, energética y mental. Ahora bien, también hay que leerla con discernimiento. Algunas prácticas clásicas requieren guía, preparación y mucha prudencia antes de intentar llevarlas al contexto moderno. Pero precisamente por eso hay que estudiarla, porque sin textos clásicos el yoga moderno pierde raíz, y sin raíz la práctica se vuelve solamente estilo. Existe la versión en español, el Hatha Yoga Pradipika, con el mismo título. En el número 4, Sadhana de Swami Shivananda. Este libro ocupa un lugar muy especial porque nos recuerda algo que el yoga moderno suele olvidar. La vida espiritual no se sostiene solo con inspiración, sino con método. Swami Shivananda no escribe únicamente para informar. Escribe para despertar, orientar y acompañar al buscador que quiere avanzar hacia la verdad, la realización espiritual y una vida más disciplinada. Sadhana significa práctica espiritual sostenida. Y en este libro, Shivananda presenta algo muy valioso: métodos concretos de trabajo interior. No se queda en teoría abstracta, habla de cómo organizar la vida, cómo sostener una práctica diaria y cómo crear las condiciones internas para que la transformación sea posible. Una vida espiritual necesita 3 apoyos fundamentales: un ideal claro, un programa de vida bien definido y un trasfondo de pensamiento que sostenga al practicante cuando aparecen la duda, la resistencia o el cansancio. Por eso, este libro es tan importante, porque la práctica no depende solamente de tener ganas, depende de tener dirección, estructura y constancia. Shivananda insiste en que el aspirante necesita construir carácter, purificar la mente, cultivar hábitos, regular su conducta y mantener viva la intención espiritual en medio de la vida diaria. Leer frases profundas no basta si la vida sigue exactamente igual.
La sadhana es práctica concreta. Volver, sentarse, respirar, observarse, estudiar, meditar, servir y trabajar con la mente cuando la mente se resiste. El estilo de Shivananda es claro, directo y lleno de experiencia vivida. Se siente la voz de un maestro que no está escribiendo desde la especulación, sino desde una vida dedicada a la práctica y a la guía de buscadores. También hay que decirlo, no necesariamente es el libro más fácil para un principiante absoluto. Usa bastante terminología sánscrita y en algunos pasajes presupone cierta familiaridad con la tradición. Pero para el estudiante serio, eso no es un obstáculo real, es parte del entrenamiento. Porque sadhana no está diseñado para entretener al lector, está diseñado para formar a un practicante. Para instructores, este libro es valioso porque recupera una dimensión esencial de la enseñanza. No basta con formar cuerpos hábiles, hay que formar practicantes. Y un practicante se forma con ideal, disciplina, pensamiento claro y práctica sostenida. Este libro de sadhana está también disponible en español con el mismo título. En el número 3 tenemos el Bhagavad Gita traducido por Aladi Mahadeva Shastri con el comentario de Adi Shankaracharya. Y aquí quiero ser muy específico. No estoy recomendando simplemente un Bhagavad Gita. Estoy recomendando esta edición porque tiene un valor excepcional. El Bhagavad Gita existe en muchísimas traducciones, comentarios y lecturas modernas, pero esta edición nos pone frente a una de las interpretaciones más importantes de toda la tradición india, el Gita Vasya de Adi Shankara. El comentario de Shankara es considerado el comentario más antiguo que se conserva sobre el Bhagavad Gita, y su lectura ha influido profundamente en la manera en que generaciones enteras han entendido este texto. De hecho, el texto del Bhagavad Gita citado por Shankara ha sido recibido durante siglos como una de sus formas más autorizadas. Y aunque otros comentaristas posteriores pueden diferir de él, tanto en interpretación textual como metafísica, el valor espiritual y filosófico de su comentario es inmenso. Esta edición incluye el texto sánscrito original del Bhagavad Gita en Devanagari, la traducción del texto y la traducción del comentario de Shankara realizada por Aladi Mahadeva Shastri. Y esa traducción tiene un peso enorme. Desde su primera publicación en 1897, ha resistido el paso del tiempo y suele considerarse una de las mejores traducciones inglesas disponibles del comentario de Shankara. Además, Mahadeva Shastri añade notas explicativas, muchas de ellas tomadas de la Tika de Anandagiri, que ayudan a aclarar pasajes difíciles del comentario. Y esto es muy importante porque leer a Shankara no siempre es sencillo. Su pensamiento es preciso, profundo y radicalmente Advaita. Aquí, el Bhagavad Gita no se lee solo como un texto devocional, moral o inspirador. Se lee como una entrada a la visión del Advaita Vedanta, el discernimiento entre lo real y lo aparente, la naturaleza del ser, la acción sin apego, el conocimiento liberador y la identidad última de la conciencia. Por eso, esta edición cambia completamente la lectura. No estás leyendo solamente una traducción moderna del Bhagavad Gita. Estás entrando en una de las grandes interpretaciones clásicas de la tradición Advaita. El Bhagavad Gita es indispensable porque enseña yoga en medio de la vida, conflicto, responsabilidad, duda, miedo, acción y deber. Arjuna recibe la enseñanza cuando está colapsando, cuando no sabe qué hacer y su mente está dividida. Y Krishna le muestra que el yoga no consiste en escapar de la acción, sino en transformar la relación con ella. Por eso, el Bhagavad Gita es esencial para comprender Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, ecuanimidad, desapego y discernimiento. Pero en esta edición, gracias al comentario de Shankara, la enseñanza adquiere una profundidad metafísica especial. La acción importa, la devoción importa, la disciplina importa, pero el eje final es el conocimiento liberador, comprender quién actúa, quién se identifica,
quién sufre y cuál es la naturaleza real del ser. Para un instructor serio, esta edición es fundamental porque ayuda a enseñar el Bhagavad Gita más allá de las frases motivacionales. No como una colección de citas bonitas, no como una espiritualidad genérica, sino como una obra filosófica, contemplativa y transformadora. El Bhagavad Gita existe en español en muchas ediciones, pero esta edición en específico de Mahadeva Shastri no está disponible en español. En el número 2, Yoga Philosophy of Patanjali de Swami Hariharananda Aranya. Para mí, este es probablemente el mejor libro para estudiar profundamente los Yoga Sutras de Patanjali. Y aquí tampoco estoy recomendando simplemente una traducción más. Los Yoga Sutras son universalmente reconocidos como uno de los textos fundamentales del yoga y la meditación dentro de la tradición clásica de India. Pero los sutras por sí solos son extremadamente condensados. Son frases breves, técnicas, filosóficas, cargadas de significado. Por eso necesitan contexto, comentario y una comprensión seria del sistema Samkhya Yoga. Y ahí es donde esta edición se vuelve tan valiosa. Este libro presenta los sutras de Patanjali junto con el comentario tradicional de Vyasa, el Bhashya, que es una de las llaves principales para comprender el yoga clásico. Además, ofrece el texto en sánscrito original y una traducción inglesa clara, precisa y legible. Pero el verdadero valor de esta obra está en los comentarios de Swami Hariharananda Aranya. Aranya no fue simplemente un académico comentando desde afuera. Fue un yogi y estudioso de enorme profundidad, considerado uno de los grandes exponentes modernos del sistema Samkhya Yoga en India, y eso se nota. Su comentario no se siente como una interpretación moderna improvisada, ni como una lectura espiritualizada basada solo en un diccionario sánscrito. Se siente como el trabajo de alguien que conoce el texto, conoce la tradición y conoce la práctica interior. Aquí Patanjali aparece como un maestro del problema de la mente. Los vrittis, los kleshas, los samskaras, el sufrimiento, la concentración, el discernimiento, samadhi y liberación aparecen dentro de una arquitectura filosófica precisa. Y eso es lo que muchas lecturas modernas pierden. Con frecuencia se habla de los Yoga Sutras de forma demasiado ligera. Se repite que yoga es unión. Se toman los yamas y niyamas como una ética genérica, o se convierte el texto en una colección de frases inspiradoras. Pero Patanjali es mucho más radical. Está hablando de cómo la conciencia se confunde con los contenidos de la mente, de cómo surge el sufrimiento y de cómo puede desarrollarse un discernimiento capaz de llevar a la liberación. Esta edición también es valiosa porque, además del rigor filosófico, incluye observaciones prácticas que pueden ser muy útiles para quienes ya tienen una base de estudio o un maestro que los guíe. No es necesariamente el libro más ligero para empezar. Si alguien quiere una primera aproximación sencilla, hay otras versiones más accesibles. Pero para estudiar los Yoga Sutras con profundidad real, esta edición, con Patanjali, Vyasa y Hariharananda Aranya, es una herramienta extraordinaria. Para instructores y estudiantes serios, este libro marca una diferencia enorme, porque si vas a enseñar filosofía del yoga, necesitas algo más que frases bonitas. Necesitas precisión terminológica, contexto tradicional y una comprensión clara de la estructura del texto. Por eso, para mí, Yoga Philosophy of Patanjali es definitivamente el mejor libro para un estudio profundo de los Yoga Sutras. Esta edición no está disponible en español. Y llegamos al número 1, el Yoga Vashista en la versión de Swami Venkatesananda. Este es mi libro favorito de yoga y espiritualidad y probablemente mi libro favorito de todos los tiempos. También me parece uno de los grandes textos infravalorados de la tradición yógica. Muchas personas conocen el Bhagavad Gita y con razón. El Bhagavad Gita es una joya inmensa, las enseñanzas de Krishna a Arjuna en medio del campo de batalla. Pero el Yoga Vashista está a esa altura.
solo que aquí el maestro no es Krishna instruyendo a Arjuna. Aquí es el sabio Vashista enseñando a Rama, el avatar anterior de Krishna, sobre la muerte, la realidad, el desapego, la creación, la disolución, el sufrimiento y la liberación. Y esto ya nos dice algo importante. No estamos ante un texto menor ni una curiosidad filosófica. Estamos ante una de las grandes catedrales espirituales de la India. La edición de Swami Venkatesananda recoge una versión extensa del Yoga Vashista, originalmente publicada en 2 volúmenes, reunida aquí como una obra monumental de estudio. Su propósito no es simplemente informar, su propósito es ayudar a disolver el condicionamiento psicológico y abrir el camino hacia la liberación. Y lo hace de una manera extraordinaria, no mediante teoría seca, sino a través de relatos, diálogos, metáforas y enseñanzas entretejidas con una inteligencia impresionante. El yoga vashista está lleno de historias, pero no son historias decorativas, son vehículos de enseñanza. Son formas de mantener despierta la atención del estudiante mientras el texto va desmontando, una por una, las estructuras falsas de la mente. Aquí aparecen temas enormes: desapego, creación, preservación, disolución, conciencia, ilusión, identidad, sufrimiento y liberación. Y aún así, muchos de estos temas se vuelven comprensibles porque el texto los presenta mediante imágenes vivas, narraciones poderosas y ejemplos indirectos. Por eso, este libro puede ser tan profundo y al mismo tiempo tan absorbente. A veces se siente como una escritura metafísica, a veces como una colección de parábolas, a veces como una conversación íntima entre maestro y discípulo, y a veces, si lo lees en el momento correcto, puede sentirse casi como un gurú silencioso. Uno de sus ejes más poderosos es la indagación directa. ¿Quién soy? ¿De dónde surge este universo? ¿Qué es la mente? ¿Qué es real? ¿Qué parte de mi sufrimiento nace de tomar como verdadero algo que solo existe por condicionamiento? Esta vía de vichara, la investigación interior, conecta profundamente con enseñanzas que después encontramos en maestros como Ramana Maharshi. El yoga vashista insiste en mirar directamente la raíz de la percepción, del deseo y de la identidad. No busca que adoptes una creencia más, busca que examines aquello que llamas yo, mundo, mente y realidad. Por eso es un libro tan poderoso, porque el problema humano no aparece aquí solo como falta de información, sino como una confusión profunda de la conciencia consigo misma. La mente proyecta, interpreta, se apega, teme, desea y luego queda atrapada en sus propias construcciones. El yoga vashista muestra ese proceso con una claridad brutal, pero también con belleza, y esa combinación es rara. Pocos libros pueden hablar de metafísica, desapego y liberación sin volverse áridos. Este lo hace mediante historias tan vívidas que la enseñanza entra de otra manera. Algunas personas lo encuentran complejo, y lo es, pero su complejidad no viene de oscuridad innecesaria, viene de la profundidad del tema. Aún así, sus relatos permiten que incluso ideas muy sutiles puedan ser contempladas poco a poco. Una lectura revela una cosa, la siguiente revela otra, y cada regreso al texto parece abrir una capa nueva. Por eso no es un libro para leer rápido, es un libro para vivir con él durante años. Y aquí hay que reconocer el enorme mérito de Swami Venkatesananda. Su traducción es clara, legible y poderosa. Conserva terminología sánscrita importante, pero mantiene una fluidez que permite entrar en el texto sin sentir que estás frente a una pieza muerta de museo. Se siente como una obra viva. Si el Bhagavad Gita enseña a actuar con sabiduría en medio de la vida, el yoga vashista enseña a mirar la vida misma como una manifestación de la conciencia. Y eso puede ser liberador, pero también profundamente incómodo, porque este libro no está diseñado para confirmar tus ilusiones espirituales. Está diseñado para desgastarlas. No viene a darle al ego una identidad más refinada. Viene a mostrar cómo ese ego fue construido. Por eso, para mí, ocupa el primer lugar,
porque si llega en el momento correcto, el yoga vajista no solo se lee, te trabaja, te cuestiona, te desarma y puede ponerte en el camino correcto de tu propia práctica interior. Esta versión del yoga vajista recomendada no está disponible en español. Estos 10 libros no son para acumular citas, decorar estantes o aparentar profundidad. Son libros para estudiar, subrayar, discutir, practicar y regresar a ellos una y otra vez. Una biblioteca de yoga debe transformar la mirada y enriquecer la experiencia, porque el yoga no se entiende desde un solo ángulo. Necesita cuerpo, respiración, tradición, disciplina, filosofía, práctica y una mente dispuesta a cuestionarse. Si eres estudiante serio, instructor de yoga, practicante comprometido, estos libros pueden ayudarte a construir una comprensión más profunda del yoga para practicar mejor, enseñar mejor y vivir con más claridad. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estos libros ya leíste? ¿Cuál agregarías a la lista? ¿Y cuál crees que todo instructor de yoga debería leer al menos una vez en su vida? Si te gusta este contenido, suscríbete a Estudio Corunta para estudiar yoga más allá de la superficie. Soy Rafael Díaz, nos vemos en el siguiente episodio de la Biblioteca del Yogi.